Bueno, vamos con nuestros primeros invitados. Sí, son los candidatos a intendente, precandidatos a intendente y a diputada de Capital, Alberto Lito, más conocido por los amigos Sánchez, y Mónica Lobos. Bienvenidos a Redacción San Juan, un gusto tenerlos en nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. También es un gusto para nosotros venir siempre, sí. Bien. Lito, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo se están preparando? ¿Viene tranquila? ¿Cómo la perciben? Bueno, trabajando mucho, en contacto con el vecino, tratando de hacer llegar nuestra propuesta, de explicar qué queremos hacer para la capital, que no es mejorar lo que se está haciendo, sino hacer una cosa completamente distinta. En ese sentido, queremos que se entienda nuestro trabajo, lo que pensamos hacer, y desde ese punto de vista, tomarnos el tiempo para estar en contacto con el vecino, porque el principal eje de la gestión de Dignidad Ciudadana de la capital va a ser la cercanía con el vecino permanentemente. O sea, estar con el vecino, intentar escucharlo todo el tiempo, ver qué necesita, ver qué nos propone, y trabajar codo a codo con él. Sin necesidad de que tengan que estar tocando la puerta del municipio, porque el intendente no tiene que estar encerrado en su despacho, sino en contacto con el vecino. Así que nos va muy bien en la campaña. Ayer hemos estado recorriendo el barrio Echeverría, bueno, distintas, todo el tiempo, ¿no? Visitas a uniones vecinales, a barrios, a centros de jubilados, y insisto, escuchando mucho y tratando de ver qué es lo que se necesita. Lito, todos los candidatos... Perdón que te interrumpa. Sí, cómo no. Alberto es más conocido, es un dirigente, es uno de los fundadores de Dignidad Ciudadana. Mónica Lobos no tanto. Si quiere presentarse, de dónde viene, cuál es su actividad, y por supuesto cómo va a ser su tarea desde la Cámara. Perdón. Sí, buenos días. Mónica Lobos es abogada, soy abogada, pero fundamentalmente siempre me gusta contarles y decirles que soy mamá. Bien. Mamá de 5 niños, por lo tanto, el poder trabajar en forma concreta y continuar con esta actividad que yo ya tengo desde hace muchos años en beneficio del más vulnerable es un poco lo que me caracteriza. Entonces, justamente los proyectos van a ir dirigidos en este ámbito, ¿sí? Soy abogada, como les dije recién, y soy presidenta de la Asociación de Abogados por la Vida. Entonces, la defensa de la vida, desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, es un poco el fuerte. Entonces, todos los proyectos un poco van a ir dirigidos en este ámbito que no es para nada corto, sino todo lo contrario, va a ir en forma transversal. Y la idea es justamente poder defender los derechos de aquellas personas que son más vulnerables, ser la voz de aquel que no tiene voz. Entonces, dentro de lo que sería la legislatura, que un poco sería mi ámbito de trabajo, estaría dividido en estas dos funciones propias, que es la de controlar, ¿sí? con auditorías, y por el otro lado, la parte de la legislación en concreto. Y ahí retomar estos dos aspectos que no son delegados a la nación, sino que nos corresponden a las provincias, y en concreto sería lo que sería salud y educación. En este tema de salud y educación vemos muy importante y fundamental, podríamos decir, la descentralización de aquellos nosocomios importantes que nos nuclean tanto en capital, como sería el Hospital Rawson, como el Marcel Quiroga, en el caso provincial, ¿no? Pero ir a la periferia, cada departamento tiene sus centros de salud, pero tenemos o nos percibimos que hay una atención un poco retardada. Entonces, por eso les decía recién, como mamá, velar un poco por este tema de salud en concreto. Entonces, decir, todos los ciudadanos necesitamos una atención médica las 24 horas. Entonces, tratar de trabajar justamente en eso, en una atención las 24 horas, en protección justamente de la vida de aquellas personas que son las más vulnerables. Por el otro lado, en el tema de educación, justamente poder trabajar todos los aspectos de la persona humana, teniendo en cuenta la maduración del niño, teniendo en cuenta que no vaya a haber ningún tipo de ideología que afecte concretamente a la persona en sí. No solamente hablamos de los derechos de las mujeres, sino de toda la integralidad, es decir, de la persona humana. Bien. Muy bien. Pero, perdón, sí. ya Adelante. quería referirme tal vez en la parte concreta de Capital. Y bueno, una de las propuestas es defender
lo que nos corresponde en cuanto al porcentaje de coparticipación. Entonces, San Juan, en el microcentro, tenemos una población bastante alta, ¿no? Pero a su vez de esto tenemos muchas visitas ajenas, que tal vez duplican y hasta triplican. Gente que viene a hacer trámites. Exacto, entonces también defendernos a capital con este porcentaje de coparticipación que sea algo equitativo. No estamos hablando de algo ajeno, sino simplemente defender lo que corresponde en forma equitativa. Como a su vez también en la parte de medio ambiente, bueno, tratar de cuidar toda la parte no solo estética, sino bueno, auditiva y visual, netamente. Bueno, que ya Lito lo va a explicar con mayor detenimiento lo que sería nuestro plan de acción. Sí. No, yo le quería preguntar a Alberto, todos los candidatos, cuando son candidatos, dicen voy a estar con el vecino, voy a ir a escuchar, todos dicen lo mismo. ¿Por qué a usted le tenemos que creer? Porque es lo que hacemos, no es por lo que decimos. En Dignidad Ciudadana nosotros siempre le pedimos a la gente que mire qué es lo que hacen los candidatos, qué es lo que hacen los partidos, no lo que dicen. Ustedes ahora por acá va a desfilar un largo elenco de prometedores, sí, claro. entre los cuales por supuesto estamos nosotros, sí, claro. que queremos decir a la gente lo que vamos a hacer. Pero por ejemplo, Dignidad Ciudadana, a través de su diputado Fernando Moya, ha presentado en la legislatura de San Juan un proyecto de ley para impedir que los funcionarios puedan nombrar parientes en los cargos políticos, o sea, contra el nepotismo que está se muy llama. bueno. Ese proyecto duerme el sueño de los justos en algún cajón de la legislatura. O sea que nosotros mismos estamos dando el ejemplo y estamos haciéndolo de que estamos en contra de la designación de parientes. O, por ejemplo, otro proyecto del diputado Moya de acceso a la información pública para todos los ciudadanos, que duerme el sueño en la misma cama que el otro. Entonces nosotros le decimos al vecino esto de la cercanía con el vecino, lo estamos haciendo durante los 4 años anteriores. El equipo Ricardo Marún, nuestro equipo con la campaña Vecinos con Ideas, ha recorrido todo el tiempo los barrios, las uniones vecinales, los centros jubilados, y todos los que me están viendo en este momento saben que es así y en algún momento nos han visto, porque precisamente la queja del vecino es, en la campaña vienen todos, prometen el oro y el moro y después no aparece más nadie. Entonces nosotros estamos todo el tiempo en contacto con el vecino, con nuestra campaña Vecinos con Ideas, para que se entienda que queremos esta cercanía, que queremos escuchar al vecino en su lugar. Un ejemplo, un día a mí me dicen, esto fue a principios del año pasado, vamos a ir al barrio Comandante Cabot porque hay un problema grande porque se tapan las acequias, huele muy feo, qué sé yo. Bueno, fuimos. Yo les puedo asegurar que la expresión huele muy feo cuando te la cuentan es una cosa y cuando lo estás oliendo es otra. En serio. Entonces uno tiene que estar en el lugar para entender lo que pasa. Claro, claro que sí, por supuesto. Y recién decía, no venimos a mejorar lo que hay, sino a hacer algo distinto. ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, esto de la cercanía. No un intendente encerrado en su despacho, sino un intendente que está en permanente contacto con el vecino. En segundo lugar, voy a pedirle a la oposición que me propongan una lista de técnicos para que yo designe entre esos técnicos quién va a controlar el gasto público en la municipalidad. O sea que no voy a ser ni un pariente, ni un familiar, ni un amigo el que me va a controlar cómo gasto la plata, sino un técnico que me proponga la oposición. Voy a crear el Consejo Municipal de Políticas de Estado para invitar a los partidos políticos, a los sindicatos, a las instituciones, a las uniones vecinales, centros de jubilados, para en una gran mesa discutir los temas de la capital. Ponernos de acuerdo, hace falta consenso. Si nosotros no tenemos consenso no podemos avanzar. Esto es revolucionario, porque se gobierna sin escuchar, sí, se gobierna en soledad. Y no se trata de cogobierno, se trata de escuchar, se trata de consensuar, se trata de no tener esa obsesión porque el nombre de uno figura en una plaquita de mármol porque inauguró una obra, o de sacarme la foto el día de la inauguración con el famoso rédito político, esta obra la hizo fulano de tal. Las obras las hace el pueblo. Las obras salen con dinero de la gente y es bueno que el rédito político y es bueno que el mérito sea entendido que es de todo el pueblo y de la oposición y de los sindicatos y de las uniones vecinales. Basta el personalismo en política. Entonces yo creo que cuando nos dice Jorge, bueno, ¿en qué se distinguen? Y yo creo que siempre les hago la broma a los periodistas y se ríen siempre, ahora no va a ser la excepción, que cuando el periodista que se dedica a política como ustedes habla de política, habla de apellidos y le ponen el ismo atrás.
Totalmente. Pero cuando hablan de dignidad ciudadana, hablan de dignidad ciudadana, porque no somos un proyecto de personas en política, sino un proyecto político. Y hay que abandonar el personalismo en política, que es lo que nos parece esencial, para que se entienda que hay trabajo en equipo. Fíjense, otra cosa, dignidad ciudadana, y esto es hacer y no decir, tiene prohibida en su carta orgánica la reelección indefinida de los cargos políticos dentro del partido. Por eso yo fui el primer presidente, después vino Fernando Moya, ahora es Carlos Rodríguez, y nosotros nos repetimos, no tenemos un presidente de 30 años. Esos son ejemplos de cosas que hacemos, no que decimos. La verdad que es interesante. Ese dato no lo conocía, ese dato de la alternancia. Y la diputada, ¿qué va a hacer al respecto? Porque me imagino que semejante proyecto de transformación va a tener digamos, un relato en la Cámara de Diputados. Sin duda que es así, justamente el hecho de poder escuchar al vecino previamente, independiente de que podamos tener nuestra planificación y ya la idea de proyectos bien definida. El punto acá, para poder ir en correlación con Lito en la Intendencia, es justamente la escucha al vecino con esta cercanía, porque creemos justamente que si podemos trabajar en conjunto con el vecino y poder representarlo en una Cámara, es el complemento exacto o preciso que se está necesitando en Capital. Que el vecino se sienta representado, y yo no voy a representar desde mi bandera sola, yo necesito representarlo, pero realmente en las necesidades concretas que tenga el vecino. Entonces, poder tener esta cercanía que ya hablaba Lito, y poder llevar adelante esta planificación y esta eficacia en la administración, tiene que tener sin duda este correlato en Cámara. Y para eso también implica lo que él le explicaba en un primer momento, con esta función de control y en este tema de las auditorías, perdón. Entonces, esta escucha al vecino para nosotros es fundamental. Claro, sí. Entonces, le va a pelear más plata de presupuesto. Seguro. Primero, y después le va a apoyar sus políticas de desarrollo. Me parece interesante, bueno, bastante lindo. Cuando yo le pedí a Mónica que me acompañara en la fórmula, que por supuesto me dijo, por favor, lo voy a pensar un poco, voy a hablar con mi esposo, con mi familia, y fue el momento que yo empecé a prender velitas para que me dijera que sí. Y cuando me dijo que sí, para mí fue una alegría enorme, porque es una persona muy talentosa, de mucho prestigio, y nos hace falta eso, igual que Gustavo Fernández, nuestro candidato a gobernador, con Federica Mariconda, muy conocida por ustedes. Estuvieron el sábado pasado acá. Claro, tal cual, exacto. Y ustedes se dan cuenta de la capacidad de ese equipo, de Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial en San Juan, porque administrar una provincia o un municipio es cosa seria. No es para improvisaciones, no es para llegar y ponerse a pensar en ese momento qué voy a hacer en el municipio o en la provincia. Hay que tener programas de trabajo, programas de desarrollo, hay que tener un contenido político, personas con capacidad para ejecutarlo. De modo que nosotros estamos muy felices por toda la oferta electoral que estamos dando en los 19 departamentos de San Juan, que es el único partido político que lleva. Y en el caso mío particular, por supuesto, contentísimo de que Mónica Lobos me acompañe y de que Ricardo Marún sea el primer candidato a concejal, que es nuestro actual concejal, que lo conocen hasta en el último rincón de la capital, porque realmente ha dado vuelta 4 años o 3 años en este momento en la capital, escuchando a los vecinos y poniéndose a disposición. Lito, uno de los temas claves de esta campaña ha sido la peatonal. Sí. ¿Qué proponen ustedes? ¿Un cambio, una renovación? ¿Hay que mejorarla? ¿Qué...? Con la peatonal vamos a hacer exactamente lo mismo que con todos los temas de capital. Llamar al Consejo Municipal de Políticas de Estado y preguntar. Porque la capital no tiene identidad, y esto no es solamente un problema de Aranda. Aranda, digamos, ha continuado con la línea de falta de identidad, pero los anteriores intendentes tampoco le han sabido conceder a la capital una identidad. Donde, digamos, ustedes... A ver, muchos de los que nos están viendo en este momento, por ejemplo, han visitado Mendoza, han visitado Salta, por decir ejemplos de ciudades con una identidad fuerte. San Juan no la tiene. Y nuestra capital tiene que tener una identidad. De ahí donde vamos a convocar, no solamente a todos estos, para ver qué vamos a hacer con la peatonal, sino con toda la capital, y convocar a la Facultad de Arquitectura, convocar al Colegio de Arquitectos, convocar a la cultura, para que empecemos a trabajar sobre una identidad de la capital donde todo hable un mismo lenguaje, donde no tengamos sectores, digamos, que queremos que sean coloniales, con sectores ultramodernistas en la estética, y la comodidad del vecino, porque como decía Mónica recién, capital no es solamente el vecino de capital, sino que son los miles y miles que vienen todos los días por distintas necesidades. Alberto, ¿qué es lo que más aparece
en la pelea en estas elecciones, especialmente las PASO. La puja entre Aranda y Ostrowski, la presencia de Alfredo Belín, de Colombo, de cuántos otros candidatos hay. ¿Qué es lo que más pesa? Nosotros creemos que en esta oportunidad no va a existir ninguna polarización, que van a haber muchas opciones muy fuertes para la Intendencia de la capital. Sí. El vecino va a tener distintas opciones muy valiosas y va a tener que elegir. Entonces, yo lo que le pido siempre al vecino es esto, que se fije, que mire, que estudie, que analice, que investigue un poquito quiénes son los que dicen y quiénes son los que hacen, quiénes están preparados y quiénes no. Insisto, es cosa seria gobernar un municipio. No es para improvisados, no es para gente que cree que puede porque minimiza el desafío y después el desafío se lo lleva puesto. Entonces, Capital va a tener una elección muy reñida, con los votos muy repartidos, y nosotros hacemos mucho hincapié en el contacto con el vecino para explicarle que nosotros tenemos un programa de gobierno para Capital y un contenido político. No solamente es una persona, sino es un equipo, no solamente es un eslogan de campaña, sino es un contenido, un programa de gobierno, y para nosotros eso es fundamental. Bien. Bueno, para nosotros también es muy bueno que vengan a visitarnos, así que le agradecemos muchísimo el contacto del día de hoy. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias gracias. a ustedes por... Gracias, un saludo a todos los televidentes. Y esperamos verlos y los pronto. oyentes. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, el sábado que viene venimos. Después nos abusamos. Cuando ¿Cómo quieran. No, tiene que venir Fernando todavía. Sí, por supuesto, sí. Hay mucho por conversar todavía. Estamos a disposición para cuando nos inviten. Muchas gracias.